Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana, poder juntarnos a través de este medio. Como habrán notado, es un medio bastante atípico y la primera vez que celebramos un culto dominical de esta manera, a través de una videollamada. Nuevamente, entonces, es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Abrimos la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 2, donde estamos exponiendo la palabra de Dios en estos últimos días, en la epístola de Pedro, capítulo 2, y leeremos a partir del versículo 4. Y dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. En esta mañana yo soy consciente que me he extendido unos versículos hacia atrás, leyendo los dos versículos que tocó el pastor Miguel en el domingo pasado, y me he extendido también dos versículos más, versículos 9 y 10, que no abordaremos en este domingo, sino el domingo próximo, para poner en contexto esta porción. Cualquiera que haya leído este pasaje en alguna otra oportunidad se habrá dado cuenta que hay una palabra que se repite continuamente, y es la palabra piedra. Y de hecho una vez se menciona la palabra roca, pero la idea de piedra es recurrente en este pasaje y sin lugar a dudas es central en este pasaje. Por medio de este pasaje entendemos claramente que la roca, la piedra, es Cristo, versículo 4. Acercándoos a Él. ¿Quién es Él? Versículo 3, el Señor Cristo, piedra viva. Piedra viva. En el Nuevo Testamento, como bien lo explicó Miguel en el domingo pasado, Cristo es simbolizado por medio de la piedra viva, piedra como fundamento sobre el cual somos edificados, piedra, la piedra que estaba en el desierto y que dio de beber a los israelitas luego de que Moisés la golpeó con la vara. Dice la palabra de Dios que esa roca, en 1 Corintios, era Cristo. De tal manera que el símbolo de roca es un símbolo bastante recurrente para hablar acerca de nuestro Salvador. Y en esta porción en particular, Pedro acaba de hablar acerca de los creyentes en su crecimiento personal al acercarse a la palabra de Dios y desearla con todo su corazón como leche espiritual no adulterada, como un niño desea la leche de su mamá, la leche materna. Y continúa diciendo que nosotros los creyentes, acercándonos a Cristo, somos edificados. Somos levantados como un edificio, como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. La Biblia textual, igual que otras versiones, traducen algo así, versículo 4 y versículo 5. Habiéndoos acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también,
como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De tal manera que Pedro en esta primer parte no está dando una exhortación, no está dando un mandamiento, no está dando una orden a los creyentes de qué es lo que deben hacer o no deben hacer, sino más bien Pedro lo que está hablando es lo que los creyentes están experimentando, mejor dicho, lo que el creyente experimenta. Como bien lo decía Miguel en el domingo pasado, por lo cual no pretendo agregar más sobre lo ya hablado, cito que él mencionaba que esa palabra acercándoos a él habla de un allegarse con fe, para quedarse, para permanecer, para estar allí. Esa es la idea de esta palabra, que se utiliza solamente aquí en el Nuevo Testamento. Pero palabras similares son utilizadas por Jesús cuando Él llamaba así a las personas a creer, como en Juan capítulo 6. El que a mí viene, nunca tendrá sed. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y claramente no se refería a Cristo a un acercarse a Él para estar al lado de Él, sino que se refería a un acercarse a Él creyendo para ser socorrido, para ser salvado. También esta palabra similar es utilizada en Hebreos cuando dice que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que es un acercarse confiadamente, es un acercarse sabiendo que podemos tener confianza a quien nos acercamos. Acercarse para permanecer involucra fe. Y de tal manera esta fe que estos creyentes habían ejercido en Cristo, la piedra viva, que demostró ser viva por haber resucitado y poder dar vida, como Cristo lo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los creyentes que se han acercado a Él pasaron a experimentar esta realidad trascendental, que son edificados en un edificio que Dios está levantando, que es la iglesia. Aclaro que esa palabrita allí en el versículo 5 le llamará la atención, que la Reina Valera lo traduzca como un imperativo, sed, ustedes tienen que ser, pero en el griego esta misma palabra puede indicar algo, como puede mandar algo. Y el contexto más bien parece indicar que Pedro está explicando lo que los creyentes experimentan. Acercándose a Cristo, inmediatamente pasan a ser parte del edificio de Dios, de la casa espiritual. Este pasaje es sumamente llamativo porque cualquier judío podría haber entendido muchas cosas que quizás a nosotros nos resulta un poco difícil de entender. Hablar acerca de piedra viva, un judío podía entender muy bien que la piedra tenía un simbolismo muy espiritual, de cimiento, de algo sólido, de incluso relacionada con el Mesías. Algunos recordarán que había en el libro del profeta Daniel una piedra tallada no por mano de hombre que destrozaba esa gran estatua del rey Nabucodonosor, cuyos pies eran de barro cocido con hierro, mezcla de barro cocido con hierro. Y esa piedra, tallada no por mano de hombre, hacía referencia al Mesías, y los judíos entendían que la destrucción del imperio iba a venir, mejor dicho, el dominio iba a venir por medio del Mesías, enviado por Dios. Es interesante ese no tallado por manos del que habla Daniel, porque esta palabra que se utiliza aquí, esta palabra piedra, a diferencia de roca, que es una roca informe, que es una masa de piedra que no tiene forma, la palabra que se utiliza para piedra acá es una piedra como tallada, que se le dio forma. Y como bien lo explicaba Miguel en el domingo pasado,
tiene sentido cuando uno piensa en un edificio, que las piedras eran talladas, eran conformadas para ser encajadas y ser parte de algo, ser parte de un edificio. Por lo cual, así como Cristo es la piedra viva, nosotros los que nos hemos acercado por la fe a Cristo, somos también piedras vivas en la casa de Dios. Y ocurre otro término que también era muy conocido para los judíos, que es casa espiritual. La palabra de Dios llama casa espiritual reiteradas veces y en reiterados salmos también al templo de Dios. De tal manera que cuando habla de casa espiritual se refiere al templo del Antiguo Testamento, al templo al cual los judíos iban llevando sacrificios e iban para buscar la presencia de Jehová. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. El deseo del salmista era estar allí en la casa de Dios, pero el salmista no era la casa de Dios. La realidad que muestra Pedro es que el creyente, al haber creído, ya no necesita ir a ningún templo físico porque el creyente mismo es la casa de Dios. Y es la verdad que mencionaba Miguel que se enseña y que Pablo enseñaba en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, por ejemplo, cuando decía que nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo. Es interesante que justamente un día como hoy, qué pertinente es recordar que no es el templo físico al cual los creyentes vamos lo que tiene una significancia especial. Cada uno de nosotros en el lugar donde estamos somos iglesia, somos la iglesia del Señor, somos el templo espiritual de Dios. Y somos sacerdocio santo, somos un pueblo de sacerdotes, también una figura muy conocida para los judíos. El judío necesitaba del sacerdote, esa persona que se interponía entre Dios y el pueblo para hacer llegar esas ofrendas a Dios, para hacer llegar los sacrificios a Dios. Como ustedes recordarán y sabrán, un profeta se ponía entre Dios y el pueblo para traer el mensaje de Dios al pueblo. Pero un sacerdote se ponía entre el pueblo y Dios para presentar al pueblo delante de Dios. Dado que el pueblo era pecador, necesitaba que alguien interceda delante de un Dios santo. Y si bien había muchos sacerdotes, solamente un sumo sacerdote, una vez al año, se presentaba delante de Dios por todo el pueblo para ofrecer el sacrificio de la expiación, donde era derramada la sangre de un cordero inocente para cubrir el pecado de todo el pueblo. La palabra de Dios dice que todo lo que estas cosas significaban y simbolizaban en el Antiguo Testamento hebreo dice que eran solamente sombras, pero la verdadera sustancia es Cristo. Cristo es quien ofreció el sacrificio una vez y para siempre por el perdón de todos los pecados. Pero no solamente en el Antiguo Testamento se ofrecía el sacrificio de la expiación para quitar el pecado, sino que también las personas podían continuamente, y cuando ellos querían y tenían deseos de alabar a Dios, de traer ofrendas a Dios, traer sacrificios. Y la gente lo hacía con frecuencia y para eso también necesitaba del sacerdote. Y aquí la palabra de Dios dice que nosotros al venir a Cristo, al allegarnos a Él por la fe, para permanecer allí, hemos sido constituidos en la casa de Dios, hemos sido constituidos un sacerdocio santo apartado para Dios, y dice para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no hay más animalitos, ya no es necesario un cordero, ya no es necesario palomino, ya no es necesario derramar aceites u ofrendas de libación, porque Cristo es el sacrificio perfecto que fue aceptado. Pero como bien decía Miguel también, nosotros hoy, como sacerdotes en el templo santo espiritual de Dios, que somos nosotros la iglesia, podemos elevar a Dios sacrificios de adoración a Dios, pero espirituales. Y es interesante esto, hermanos, notar y recalcar. Nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales y santos delante de Dios y ser aceptados esos sacrificios, como Miguel lo mencionaba el domingo pasado, como alabanza, como el bien y la ayuda mutua, como el ayudar al huérfano y a la viuda, como alabar a Dios.
Y esos sacrificios espirituales que se ven en el Nuevo Testamento pueden ser ofrecidos a Dios y ser aceptados solamente porque Cristo fue aceptado delante de Dios. Por eso dice el versículo 5, por medio de Cristo. Ninguno de nuestros sacrificios, ninguna de nuestras alabanzas, ninguna de nuestras oraciones, ninguna de nuestras obras que nosotros podamos hacer, por más abnegadas que sean, por más de corazón que sean, podrían jamás llegar a Dios como una ofrenda aceptable si Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo. De tal manera que Cristo se constituye para nosotros no solamente en un objeto, en un medio, en una forma, en una parte de nuestro culto. Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento, Cristo es lo que no puede faltar y lo que no podemos ignorar en nuestra vida, en nuestro culto, en nuestro andar. Y es por esa razón que a partir del versículo 6 y hasta el versículo 8, Pedro va a mencionar 3 pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a la roca, la cual aquí él refiere como a Cristo. Y el primer pasaje del Antiguo Testamento al cual Pedro hace referencia se ve en el versículo 6, y dice, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión piedra principal, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y eso está en Isaías 28, 16. Hermanos, si me acompaña a Isaías 18, 26, por favor. Isaías 18, versículo 26. 28, 16, perdón. Y lo voy a leer a partir del versículo 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenios con el Seol, el lugar de los muertos, cuando pase el turbión del azote, es decir, el viento recio, la tormenta, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y Pedro, hermanos, está citando este pasaje del Antiguo Testamento. Y como les decía recién, para un judío la piedra no era un símbolo desconocido, no era una realidad desconocida. Y de hecho en este pasaje, como en los otros pasajes que vamos a leer, los judíos claramente asociaban la piedra con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. A nosotros quizás en el Nuevo Testamento y de este lado nos choca escuchar o pensar de que la roca era asociada con el pueblo de Israel. Pero sin embargo, mientras los pueblos que hablaban vanidades y confiaban en vanidades, Dios había dicho que había puesto en Sión una roca, y el que creyere, que no se apresure. De tal manera que ponía allí un fundamento sólido para la creencia en el Dios verdadero. Él ponía allí un estandarte de la verdad, el pueblo de Israel. Y aquí pongo en Sión la piedra principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él. Y aquí Pedro hace un cambio, evidentemente una paráfrasis, una explicación, se desentiende del pasaje original para hacer como una acotación. El que creyera en él no será avergonzado. El segundo pasaje
aparece en el versículo 7, y dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y este pasaje aparece en el Salmo 118, por favor acompáñenme hermano, Salmo 118, versículo 22. Dice el versículo 21, te alabaré, dice el salmista, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en este salmo una vez más se cita a la roca, a la piedra, y dice la piedra que desecharon los edificadores, es decir, la piedra que han desechado las personas elocuentes de aquel tiempo, las personas que podían estimar como bueno o no, ha venido a ser la piedra cabeza del ángulo. Si no me equivoco, David el domingo pasado, cuando presidía en la alabanza, él mismo había mencionado acerca del significado que algunos le dan a esta piedra del ángulo, esta piedra angular. Algunos creen que es la piedra que se colocaba primeramente en el cimiento de una casa, que estaba puesto justamente en la unión de dos paredes, de tal manera que a partir de esa piedra fundamental era levantado todo el edificio. Pero también hay estudiosos que dicen, y con fundamentación, de que esta piedra angular o piedra del ángulo era la piedra que se colocaba justamente en el medio del arco de una puerta, que ese arco sostenía toda una pared. ¿Vieron esos arcos, esos portales en forma de arco que son constituidos por una piedra al lado de la otra? Cada piedra es tallada con un ángulo exactamente apropiado para que formen ese arco. Y lo interesante de eso es que cada una de las piedras ejerce una fuerza para sostener a la otra. Pero hay una piedra que si no está, se cae todo ese arco y se cae toda la pared y se cae toda la estructura. Y es la piedra que está allí en el medio arriba. Esa piedra que tiene una forma como de V gorda, como de cono, es la piedra también que llaman angular. De tal manera que esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser una piedra sumamente importante, dice el salmista. Y así lo estima el salmista, el pueblo de Israel. El pueblo que ha sido pequeño, que ha sido siempre un pueblo subestimado, ha venido a ser un pueblo importante porque ha sido escogido por Dios. Y el versículo 8 da una cita a un último pasaje del Antiguo Testamento y dice así: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y esto está en Isaías capítulo 8, versículo 14, y último pasaje que leemos del Antiguo Testamento. Isaías 8, 14. Dice el versículo 12: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman a todo lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, es decir, al reino del norte y al reino del sur, él será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Pero es interesante que en este último pasaje que Pedro trae a colación, es el pueblo de Israel mismo quien tropieza con esa piedra. ¿Cuánto desconcierto habrá traído esto al pueblo de Israel? Que la piedra que era escogida por Dios y la más preciada de todas las piedras, piedra fundamental y piedra elevada, puesta en lo alto, en Monte Sión, para sostener y para mostrar la verdad de Dios a todos los pueblos, es una piedra, mejor dicho, este pueblo iba a tropezar con esa piedra. Ellos que creían ser la piedra tropiezan con la piedra misma. Bueno, estos tres pasajes los trae Pedro para hablar acerca de Cristo. Y por más de que el pueblo de Israel con justa razón pensaba que era la piedra escogida de Dios, Pedro dice, es Cristo, el verdadero Israel, la piedra angular de Dios. El que creyere en él no será avergonzado, de tal manera que cualquier persona que cree en él va a estar segura y no va a ser confundida. Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento cuando en el libro de Daniel se dice que en aquel día algunos serán levantados para confusión perpetua y otros para vida perpetua. Esa confusión, ese avergonzamiento que van a tener aquellas personas que han rechazado a Cristo como Salvador, pero el que cree en Él no será avergonzado. No será avergonzado, no será defraudado. En el versículo 7, para ustedes los creyentes, los que creen en Él es precioso. Y esta palabra no es como nosotros a veces tomamos y la utilizamos en el lenguaje corriente cuando le decimos a nuestras esposas que ellas son preciosas. Generalmente lo que queremos decir es que ellas son hermosas. O cuando decimos que un paisaje es precioso, estamos diciendo que es bello. Pero Pedro no se refiere aquí, y de hecho, en el uso de esta palabra, no se refiere a lo hermoso de Cristo o a lo hermoso de la piedra, sino se refiere a lo precioso como el precio, como lo carísimo, como lo valioso, como lo estimable, como lo honorable de esta roca. El versículo 4 había dicho que nosotros los creyentes nos acercamos a Cristo, que es la piedra desechada por los edificadores. En el versículo 6 se cita el Antiguo Testamento diciendo que Dios pondría en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, carísima, y que el que creyera en Él no iba a ser avergonzado. Y en el versículo 7 dice que para nosotros, los que creemos en Cristo, Él es carísimo, Él es valioso, Él es incomparable en valor. Pero para los que no creen en Él, se aplica esto. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra principal. Es decir, un descuido tremendo, un desprecio tremendo al valor de Cristo, quien es lo más importante. Y en el versículo 8, se convirtió para estos que han rechazado a Cristo en piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cómo Cristo, la verdadera piedra angular, se convirtió en un tropiezo para aquellos que eran en el Antiguo Testamento la piedra angular de Dios? Acompáñenme, hermanos, a Romanos. Romanos capítulo 9.
Y dice así, versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, cuando va a hablar acerca del rechazo del pueblo de Israel para hablar del nuevo pueblo de Dios que era constituido no solamente de judíos, sino de personas que jamás pertenecieron al pueblo judío, que son los gentiles y pueblos de toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Qué diremos? Y ahí dice Pablo, diremos que los gentiles, es decir, los que no son judíos, que no iban tras la justicia, es decir, personas que jamás consideraron la ley de Dios para obedecerla, personas que generalmente han sido despreciadoras de Dios, generalmente han sido blasfemas, generalmente han sido homicidas, generalmente han sido personas que han cometido aberraciones. Estas personas han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que viene por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, es decir, el cumplir la ley, pensando que cumpliendo la ley iban a ser justificados, no la alcanzó. No alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y continúa Pablo diciendo que ciertamente el anhelo de él es la salvación del pueblo de Israel, la salvación de sus coetáneos, de sus coterráneos. Pero sin embargo, él veía de que claramente el pueblo de Israel había rechazado a Cristo, había tropezado con Cristo. ¿Y cuál es la razón por la que tropezaron con Cristo? Porque ellos seguían el pensamiento de que ellos realmente eran un pueblo especial, que ellos realmente por medio de sus obras agradaban a Dios. Y descuidaron algo, que solamente por la fe en Cristo, nuestras obras, nuestras ofrendas pueden ser aceptadas delante de Dios como justicia. De tal manera que la piedra que es Cristo se convirtió de tropiezo en la piedra angular que era el pueblo de Israel, porque no se dieron cuenta que no eran ellos lo importantes, sino que lo importante era verdaderamente Cristo. Jamás los sacrificios de los animalitos cubrieron los pecados, sino solamente simbolizaban el que verdaderamente iba a quitar el pecado. Jamás las ofrendas de palominos, jamás las ofrendas de animales podían dar a Dios un gozo, una satisfacción verdadera, sin el sacrificio al cual apuntaban, que era Cristo muriendo en la cruz. Jamás ninguna oración, jamás ninguna actitud, jamás ninguna obra de justicia pudo agradar a Dios, de no ser porque Cristo es en quien Dios se complace. De tal manera que el que cree en Cristo, el que se para en esta roca fundamental, es aquel que tiene un fundamento sólido y está en una posición de no ser avergonzado. Esta es la realidad que Pedro le comunica al pueblo de Dios. Esta es la realidad que Pedro le comunica a sus lectores. Ustedes que se han acercado a él por la fe para quedarse en él, se han convertido en el templo santo y espiritual de Dios. Se han convertido en un pueblo de sacerdotes santos para ofrecer, con miras a ofrecer sacrificios por medio de Cristo, sacrificios espirituales. Porque si sacan a Cristo de en medio, Él es la roca fundamental, nada de lo que hagan, nada de lo que digan, nada de lo que presenten a Dios tiene sentido. Cristo, hermanos, es la piedra fundamental de nuestra vida. Cristo es el centro de las Escrituras.
Cristo es el centro del mensaje de Dios. Jamás el pueblo de Israel fue especial por sí mismo. El pueblo de Israel fue especial porque Dios lo escogió. Y cada pecado que fue perdonado del pueblo de Israel no fue perdonado por lo que Israel hizo, sino por lo que el Mesías haría cuando vendría. Cada persona que fue salvada en el Antiguo Testamento no fue salvada por su justicia. Fue salvada porque hubo alguien que vino a morir en la cruz. De tal manera que desde la primera persona que se salvó en la Biblia hasta la última que se salvará, será solamente por los méritos de la roca, de la piedra angular, que es Cristo. Conclusiones sobre esto. En primer lugar, 3 conclusiones fundamentales, hermanos, que no podemos descuidar. Son 3 conclusiones que a la vez podríamos decir los 3 errores en los cuales no podemos caer. En primer lugar, el primer error en el cual no podemos caer es en rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es, como dice Pedro acá, es tropezar con Él, es ser destinado al infierno. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y recordemos que Pedro habla de la desobediencia como sinónimo de fe, siendo incrédulos, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Rechazar a Cristo es rechazar la oferta de Dios a la humanidad de salvación solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo. Cristo debe ser aceptado. Cristo debe ser creído, Cristo debe ser abrazado con todas nuestras fuerzas, porque solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque solamente Cristo es el camino a Dios, porque solamente por medio de Él nosotros podemos ofrecer a Dios cosas que sean aceptadas. Nosotros somos aceptos, pero somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1. Porque Cristo fue aceptado y Dios dijo que solamente en Él se complace, que Dios puede complacerse en nosotros. Si podemos ser llamados piedras vivas, con el mismo nombre que Cristo es nombrado, piedra viva, tenemos que leer en el versículo 4 que Él fue desechado por los hombres, pero escogido y precioso, carísimo para Dios. Si de alguna manera, hermanos, usted y yo somos escogidos por Dios y somos valiosos para Dios, no es por lo que nosotros somos, sino que es por lo que Cristo es. Por lo tal, amigo, si por primera vez usted escucha la palabra de Dios, escucha un mensaje, usted no puede continuar su vida sin abrazar a aquel que murió en la cruz por sus pecados. Rechazar a Cristo es rechazar la oferta más grandiosa que Dios le hace a la humanidad. Dios dice, y Dios prometió, que Él tomaría nuestros pecados y lo echaría al fondo del mar, que Él se sentaría con nosotros para estar a cuentas, si nosotros nos sentamos con Él. Y de tal manera que nuestros pecados, que son rojos como la grana o como el carmesí, vendrían a ser blancos como blanca lana, como blanca nieve, si nosotros nos sentamos a arreglar cuentas con Dios. ¿Cómo podemos arreglar cuentas con Dios nosotros pecadores? Imposible. Si no es por medio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, unigénito, al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. El primer y grande error que no podemos cometer es rechazar a Cristo. Dejar de creer en Él. Dejar de aceptarle con todo nuestro corazón, porque no hay cosa más valiosa y más preciada en este mundo que Cristo. En segundo lugar, y esto va para mis hermanos en Cristo, el segundo error en el cual no podemos caer es en dejar de apreciar a Cristo, valorar a Cristo, honrar a Cristo por lo que Él es. Versículo 7 dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso, Él es valioso, Él es honroso, Él es sumamente caro. Hermano, ¿usted recuerda la parábola del tesoro escondido?
¿Usted recuerda la parábola de la perla de gran precio? Allí en Mateo. Cuando Cristo habló del reino de los cielos, Él lo comparó a una persona que iba caminando y encontró un tesoro en un terreno. Y cuando encontró ese tesoro, lo volvió a tapar y se fue corriendo y rápidamente vendió todo lo que poseía para comprar el terreno para quedarse con ese tesoro. Lo fue a hacer gozosamente porque Él midió, Él contempló, Él apreció que lo que había allí era más valioso que toda su vida, que todo lo que Él poseía. Lo mismo hizo el mercader de las perlas, que coleccionaba perlas de gran precio. Cuando él vio una perla sumamente preciosa, vendió todo lo que él tenía, vendió todas las perlas que tenía para comprar esa perla. Cuando Cristo se refería a esto, Él no se refería a nosotros como personas de gran precio, se refería a Cristo y el mensaje del Evangelio de Salvación como lo más preciado, lo más valioso, digno de que el creyente renuncie a todo lo que posee, venda todo lo que tiene si es necesario para conseguirlo. Hermanos, no es necesario que vendamos todo lo que tenemos para llegar a Cristo, es necesario creer en Él de todo nuestro corazón. Pero aquellos que le hemos abrazado y que le hemos apreciado, hermanos, no dejemos de apreciar y no dejemos de valorar a Cristo. Como dijo un hermano en Cristo, un pastor, podés tener todo en esta vida, pero si no tenés a Cristo, no tenés nada. Y te puede faltar todo en esta vida, hermano. Pero si tenés a Cristo, lo tenés todo. Porque Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra apreciada y aceptada por Dios, de tal manera que si Dios acepta a Cristo, Dios me acepta a mí. De tal manera que si Dios lo considera valioso y sumamente caro, yo debo tomarlo de esa misma manera. Porque cualquier cosa que hagamos, hermanos, cualquier cosa que hagamos, jamás será aceptada delante de Dios, a menos que lo hagamos apreciando a Cristo como el verdadero sacrificio que nos hizo aceptos delante de Dios. Cuando oramos, nosotros oramos en el nombre de Jesús, porque sin Jesús jamás podríamos hablar con Dios. Cuando comemos o bebemos, lo debemos hacer para la gloria de Dios, por medio de Cristo, porque si no fuera por Cristo, ninguno de nuestros sacrificios, ninguna de nuestras ofrendas a Dios serían estimadas. ¿Valoramos a Cristo? ¿O Cristo es un accesorio en nuestra vida, hermano? Cristo no puede ser un accesorio más de nuestra vida. Cristo no puede ser una porción de nuestro día. Cristo no puede ser solamente una fracción de las expectativas de nuestra vida. Cristo debe ser aquello que tiñe, aquello que impregne cada cosa que hacemos en nuestra vida. Dije en primer lugar que el primer error sería rechazar a Cristo. El segundo error como creyente sería despreciar, desvalorar, desestimar a Cristo. Pero en tercer lugar, el tercer error en el cual no debemos caer, porque es la razón por la cual existimos en esta tierra, así como el pueblo de Israel, quien era la roca en el Antiguo Testamento, pero la verdadera roca era Cristo, aquel que había sido levantado para anunciar las virtudes de su Dios, aquel de quien Dios había dicho: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Nosotros también, como pueblo de Dios, como sacerdocio santo, como escogido de Dios, dice el versículo 9, y solamente me voy a remitir a la segunda parte, nosotros somos el pueblo de Dios, el linaje escogido, sacerdocio santo, un pueblo comprado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra virtudes, y lo veremos más en profundidad el domingo que viene, no se refiere, quizás la traducción más feliz no es virtud, sino es, puesto que la virtud significa más bien las cosas honorables o lo que es bueno, sino más bien aquí lo que se refiere a las proezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz.
hemos sido colocados en un lugar de honor, un pueblo de Dios escogido, un sacerdocio santo, para anunciar las proezas de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. El tercer error en el cual no podemos caer es en dejar de proclamar a Cristo. Hermanos, si nuestras palabras, si nuestro mensaje deja de proclamar a Cristo, nuestro mensaje no tiene contenido. Si nosotros dejamos de proclamar, de compartir a Cristo en nuestra vida, no tiene sentido. Porque nosotros hemos puesto y seguimos estando en este mundo como pueblo de Dios para anunciar las virtudes, mejor dicho, las proezas de aquel que nos trajo del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tanto Cristo es el tema de nuestras conversaciones? ¿Qué tanto Cristo es la razón de nuestra proclamación? ¿Qué tanto Cristo está en nuestros mensajes cuando compartimos la palabra? ¿Qué tanto Cristo está en el mensaje del Evangelio cuando compartimos con los demás? Cristo es quien debe ser anunciado. Por lo cual, hermanos, que en esta mañana podamos reflexionar acerca de hoy más que nunca. Cristo debe ser, porque lo es, la piedra fundamental de nuestra vida. Que el Señor bendiga nuestras vidas.